Aplicación de la temperatura en la termodestrucción de microorganismos. En los alimentos frecuentemente se necesita disminuir la carga microbiana hasta unos límites establecidos. Ese será nuestro objetivo. Y esto se hace, aunque nunca se consigue la esterilización total, se hace aplicando calor, un calor controlado. Vamos a ver una serie de fórmulas matemáticas y unas gráficas que nos van a permitir obtener una serie de datos. Bueno, se ha observado que el crecimiento y la muerte, tanto una como la otra, la destrucción y el crecimiento bacteriano, siguen una cinética exponencial. ¿Eso qué significa? Cinética significa con respecto del tiempo. Bueno, pues si representamos con respecto del tiempo el número de especies vivas en cada momento, tendríamos una representación de este tipo. Vemos que disminuye el número de especies vivas conforme aumenta el tiempo de aplicación del calor. Claro, esto es una gráfica exponencial, una gráfica difícil de manejar y en la que no se pueden obtener datos observando la propia gráfica. Por eso, ¿qué es lo que se hace? Vamos a representar, en vez de el número de especies supervivientes, vamos a representar, como en la gráfica de abajo, vamos a representar el logaritmo del número de especies que sobreviven en el proceso de termodestrucción. En este caso, el logaritmo de n es 7, significa que aquí estaríamos en un número de especies supervivientes de 10 a la 7. Aquí n tendría un valor de 10 a la 6. Y si estuviéramos, por ejemplo, entre 5 y 6, el valor de la mitad, que correspondería a los 5 minutos de tratamiento, tendríamos un número de especies supervivientes de 10 a la 5,5. Se puede calcular esto en la calculadora mediante la tecla 10 a la x o inversa del logaritmo. Eso lo veremos en los problemas. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece esta gráfica y qué fórmula vamos a utilizar en un principio? Vamos a hablar del valor D, que es el tiempo necesario para que el número de supervivientes caiga a un 10% del valor inicial, o sea, que baje a un 10%. ¿Qué significa en un 10%? Significa dividir por 10. O lo que es lo mismo, el logaritmo baje en 1. Entonces, es muy fácil en una gráfica ver cuando el logaritmo baja en un valor. Por ejemplo, de 6 a 5, es decir, de este punto a este punto, este espacio de tiempo que tenemos aquí, estos 10 minutos, son el tiempo necesario para que el número de especies haya bajado en un 10%, o lo que es lo mismo, el logaritmo haya bajado en 1. Eso va a ser constante en toda la gráfica, porque vemos que para bajar de 5 a 4, de 5, es decir, de este punto a 4, a este punto, lo mismo, necesitamos ese mismo espacio de tiempo, porque estamos en una gráfica lineal y por lo tanto se mantiene constante el valor de la pendiente. Entonces, en este caso, en esta gráfica tendríamos que el valor de D es igual a, pues entre 10 y 20, por ejemplo, pues los 10 minutos, pero eso es a lo largo de toda la gráfica para que bajemos, por ejemplo, de 4 a 3, es decir, de este punto a este punto que estaría más aquí, pues tendríamos también el mismo espacio de tiempo. Esto se puede calcular mediante una fórmula, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.